Ni a ti tampoco. ¿Es así? Casi, casi. Eso lo hacemos nosotros. Este es el mejor. Despiertas con tu mañanero. La referencia. Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7. Y lo ahora. ¡Ey, vamos a decir! Wellington Arnó, que está con nosotros. Bienvenido, Wellington. Buen muchacho. Y basquetbolista. Sí, eso me dicen que Y juega. buen basquetbolista. Sí, tú sabías que jugabas, tú jugabas. Duro. ¿Qué posición tú jugaste? Oh. Dos. No, Sí. pero- Bien. O sea, Que mete mira pelota. que, bueno, primero buenos días, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí. A nuestro amigo Enrique, Irina, Sandra, el Nagüero, Correa y mi querido Boli, que Y ya este. tiene ¿Usted conoce a este? una canita. Sí, ya. El sábado yo fui a ver a Lucio, mi hijo, que tiene 12 años, fui a un colegio a verlo jugar. Y cuando fui al colegio me di cuenta que era la misma cancha. O sea, yo pensaba que la habían remodelado, pero hace 36 años yo había ido a esa misma cancha con el colegio que yo estaba a jugar y Lucio estaba jugando ahí. Ay, qué bonito. Y ganó también. Qué Yo bonito. gané, pero él es mejor que yo. Wellington, tú dices que jugabas posición 2, que para un metedor. Shooting guard. Exacto, o sea, pero La yo tiraba todo. yo tenía un equipo de pelota que yo era el cuarto bate, pero yo era el dueño. En el equipo tuyo, tú eras 2 porque tú eras dueño. No. Ponía la pelota Honestamente, y la cuando malla. era intermedio, que tenía 14, 15 años, ahí yo era, tenía luz verde para tirarla. 14 y después infantil, juvenil ya fui bajando un poco porque el interés no era el mismo. Y ya así, cuando era liga añeja, ya entonces ya entraba como tú. Ok. Y tú jugabas basquetbol. Sí, yo jugaba 3 y 4. Pero O sea, palé. No. Pero quiniela. No, yo llegué a jugar organizado. No, No, yo lo vi jugando a Sí, voleibol yo y jugaba. rebotaba bien. Wellington, háblanos un poquito del INAPA. ¿Qué es el INAPA? ¿De qué se encarga el INAPA? ¿Y cuál es la función del director de INAPA? Es el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Esta institución fue la primera que se creó en el año 1962, en una ley del triunvirato en ese momento. Y la verdad es que en todo ese tiempo surgieron otras instituciones como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Santo Domingo, igualmente Corazán, la Corporación de Santiago, también la Corporación de Puerto Plata, de La Vega, de Monseñor Noel, de Boca Chica y La Romana. Todas estas instituciones tienen que ver con el agua potable y saneamiento y completan, ¿no?, el ecosistema de todo el territorio nacional. El INAPA es como la institución rectora y inmediatamente el presidente Luis Abinader asume el 16 de agosto del año 2020, crea un gabinete del agua porque había un poco de desorganización en el sector. No había un modelo de gestión, no había una política pública. Y Luis Abinader crea el gabinete que cada martes se reúne. Bueno, este martes nos reunimos, él lo dirige y ya le da seguimiento a toda la política. Y en ese intervalo de tiempo nos da la responsabilidad al INAPA de ser el coordinador de todas las corporaciones y de allí bimensualmente nosotros nos reunimos, le damos seguimiento desde el INAPA a todas las ejecutorias de las diferentes corporaciones y ya sí hay un norte. Ya hay una política pública, una inversión. La inversión que se ha hecho que se hizo en los últimos 4 años es 4 o 5 veces más de lo que se hacía anteriormente, porque hay que decirlo, el tema del agua potable y el saneamiento siempre tenía una gran deuda social porque las inversiones van por debajo de la tierra, no se ven. Y las plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de tratamiento de aguas residuales, se hacen en las afueras de las ciudades y no se ven tampoco. No se ven, pero sí se sienten en la salud de la gente. Y hay que reconocer que ya hay un antes y un después en cuanto a la ejecución de los proyectos en materia de agua potable y saneamiento, y ya más de 2.5 millones de dominicanos reciben con mayor regularidad el servicio de agua y otros que no lo recibían nunca, ya lo reciben, y 1.5 millones de personas reciben tratamiento de aguas residuales, que esto es un impacto inmediato en la salud de la gente. Wellington, corrígeme si estoy equivocado, pero yo te siento a ti como el niño lindo del presidente y explico por qué. INAPA siempre había puesto tubo, había solucionado problemas,
pero ahora vemos trabajo que pasó INAPA, arregló el agua y dejó un vecindario de apartamentos. Dejó una infraestructura. Lo de Arroyo Gurabo. Exacto, por ejemplo, sí. Arroyo Gurabo. Mira, ¿Qué pasó ahí? Excelente pregunta. Siempre. Lo que pasa que fue un trabajo interinstitucional. Nosotros no hicimos los apartamentos, lo hizo el Ministerio de la Vivienda, conforme a su misión. ¿Qué ocurrió? El presidente junto a Eduardo Estrella nos convoca un día y nos dice, Eduardo había hablado con el presidente de la necesidad de sanear el río Gurabo. El río Gurabo junto al Quinigua y al Jacagua desembocan al Yaque del Norte con el agravante del río Gurabo que contamina el 43% del río Yaque del Norte. Eso es terrible, o era terrible. Me llama, me dice, Welton, mira, tú eres el que tiene que hacer esta tarea. Pero ¿qué ocurre? Era sanear el río. El río Gurabo nace en Palo Quemado, en la carretera turística a Puerto Plata, que de hecho nosotros somos de allá, de Pedro García, mi mamá, de Santiago, y nace en Palo Quemado y cruza de norte a sur todo el centro de Santiago. Pero ¿qué ocurrió? Que en los últimos 60 años, 16 sectores se crearon allí, casas al borde del río, y esas casas sin ningún tipo de ordenamiento ni servicio, todas las aguas residuales vertían toda la basura al río y eso entonces creó la contaminación. El gobierno tomó la decisión de sanear el arroyo Gurabo y nos dieron la responsabilidad al INAPA y lo primero que hicimos fue un levantamiento, nos dimos cuenta, hicimos un censo, que había que hacer un censo, buscamos antecedentes de otras intervenciones parecidas. ¿Qué ocurre? Cuando hicimos el censo no le dijimos a la gente para lo que era, porque los antecedentes nos decían que si decíamos que íbamos a reubicar a la gente donde había una familia, iban a haber 10. Sí. Se llenaba. Bueno. Emprendiendo con eso la gente. fue algo de verdad que lo hicimos de manera muy eficiente, conjuntamente reconocer el apoyo de la Defensa Civil y Santiago Solidario, porque hicimos el censo, clasificamos las casas en extrema vulnerabilidad, en verde, amarillo y rojo, y determinamos que había que reubicar a 1,000 en principio 1,100 familias y ahora 1,000 más. Entonces, nosotros ¿a qué procedimos? A conversar con los líderes de las juntas de vecinos, a decirles, miren señores, después que hicimos el censo, aquí lo que vamos a reubicarlos. Y lo más para mí importante y lo que nunca se me va a olvidar es cómo la gente nos creyó, mirándolo a los ojos, porque cuando nosotros le dijimos a esas familias que lo íbamos a reubicar, los apartamentos no estaban listos. Wow. Nosotros le dijimos, mire, vamos ahora a llevarlo a una casa alquilada y vamos a entregar un apartamento en 6 meses, 1 año, más o menos conforme a cómo iban los apartamentos, que previamente habíamos coordinado con el Ministerio de la Vivienda y el presidente le había puesto los recursos para que ellos hicieran los apartamentos. Nosotros nos ocupáramos de toda la reubicación de la gente, de conversar con la gente, de hacer el compromiso y luego entonces se le entregaron las casas. Por eso fue Nagüero. No hicimos nosotros los apartamentos, lo hizo el Ministerio de Vivienda. Sí hicimos nosotros un canal que está en ejecución de 9 metros, 2 tuberías de 16 pulgadas y toda la red de tuberías para la recolección de aguas residuales van a 2 tuberías de 16 que ahora se canalizan a un colector que está en la circunvalación para que las aguas residuales, en vez de vertir al arroyo y luego al Yaque del Norte, al río Yaque del Norte, van hacia la planta de tratamiento de Rafey. Y en adición a eso, hemos eliminado más de 30 puntos de droga que eran un azote en toda esta zona. Wow. Hemos recuperado el bosque ribereño, hemos construido, eso sí, parques, ciclovía, vía de acceso, el parque infantil más grande del Caribe. Ahora estamos construyendo una pista de atletismo al aire libre con una cancha de fútbol dentro de la pista de atletismo. La verdad que es una obra transformadora y uno que desde que tiene uso de razón en la parte política siempre tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente y eso verlo no en un mensaje sino en la realidad es algo que para mí ha sido un alto privilegio ser parte de la mayor transformación en la historia. El proyecto de Arroyo Gurabo es sin duda
la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha hecho en la historia de la República Dominicana y que se está haciendo. Porque Correa. no está terminando. Viendo la forma en que habla de Arroyo Gurabo y toda esa zona y el cambio, me doy cuenta que es como la obra cumbre por la magnitud. Boli odia los top, pero yo quiero un top 3 de obras que tú digas. La dan. En INAPA hicimos estas 3 obras que son las 3 obras cumbre, de oro, plata, bronce de esta gestión. Arroyo Gurabo, lo has dicho, el acueducto múltiple de Miche, zona turística, la planta de tratamiento. Nos pasamos por ahí cuando fuimos al hotel. Sí, no, y lo hablamos aquí Lo hablamos. En esos días. La planta de tratamiento de aguas residuales de Villarriba también puede ser la de Baní, que fue un ejemplo de planta, porque fue un modelo, cambiamos a un modelo totalmente anaeróbico, sin ningún tipo de instalación eléctrica. La planta funciona perfectamente con la luz solar y todo por gravedad. Esto es un modelo de planta para comunidades del interior del país que aplican a países, valga la redundancia, como el nuestro, un país subdesarrollado. De manera que estas son obras que para mí, otra obra que es difícil elegirlas, la solución pluvial del barrio Moscú, que es una obra pequeña, pero muy significativa, porque el barrio Moscú, que se crea de allí se sacaron, eso queda de aquí hacia el sur, San Cristóbal, luego de El Trébol a mano derecha. De allí se trajeron los materiales para hacer la autopista 6 de noviembre. Y se creó un barrio, el barrio Peña Gómez, Fundación, el barrio Moscú, donde se hizo en una zona sin ningún drenaje, porque fue una excavación, hicieron casas, calles, y cada vez que caía una agüita, la gente tenía que abandonar sus casas, y había un cementerio literalmente allí, y gobierno tras gobierno nunca se podía solucionar las inundaciones del barrio Moscú, y el presidente en campaña dijo, bueno, señores, yo no digo que lo voy a resolver, porque esto no se ha podido resolver, pero voy a poner todo nuestro empeño para hacerlo. Y nosotros en apenas 9 meses solucionamos con un presupuesto de 110 millones más o menos, algo que supuestamente costaba 500, y que hoy día usted va al barrio Moscú y esa gente que había abandonado sus casas ya viven allí de nuevo, ya se le asfaltaron las calles también, ya la plusvalía de sus hogares, esa gente le cambió la vida. Claro. O sea, es aquello de decir que no vamos a dejar a nadie atrás. Una muestra de esa realidad, que no era un discurso, es el barrio Moscú, y para mí está dentro de nuestros 3 top obras, aunque es pequeña, pero significa mucho. Wellington, le iba a preguntar sobre qué más podíamos esperar de usted, pero vemos que es bastante eficiente. Entonces, hay un tema que me interesa, y es el tema que se está hablando de las licencias que hay que tomar para ocupar cargos públicos electivos. Entonces, quiero saber qué usted opina de esto, y quiero saber si usted la va a tomar. Claro que sí, todo conforme a la ley. Cuando llegue el tiempo ya de que se abra la campaña y demás, todos los que tenemos la intención, el interés de participar, tendremos que tomar una licencia para dedicarnos ya a la parte política, porque evidentemente ahora mismo lo más importante es nosotros continuar trabajando para que la población siga dándonos esa validación que se reflejó en las elecciones del 2024, donde el porcentaje que obtuvimos fue mucho mayor que el resultado del 2020, y eso solamente se logra si todos los que tenemos responsabilidades trabajamos sin descanso para cumplir con estas responsabilidades, y que la gente entienda que sí gobernamos mejor que lo que estaban antes, porque recuerden que quienes hoy son oposición tuvieron más poder inclusive que nosotros en algún momento. Y tiempo. Y cuando se desviaron de la razón por la cual el pueblo votó por ellos, el mismo pueblo esperó el momento indicado, y desde que llegaron unas elecciones votó en contra. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo, tener los pies sobre la tierra, dar la cara. Por ejemplo, la semana que viene estaré en 3 provincias visitando, reuniéndome con las juntas de vecinos,
Y cuando yo voy a una reunión con las juntas de vecinos, yo me siento y me paro cuando el último habla. Y decimos las cosas como son, buscándole soluciones a los diferentes inconvenientes, porque no es lo mismo cuando en tu casa no llega agua un día. Piensa que en tu casa no haya agua un día. Se complica Y la cosa. dirigir una institución de servicio no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho compromiso y de mucho tiempo. Por lo tanto, el que va a estar ya en actividad política, imposible puede estar trabajando con la responsabilidad que eso requiere. Te digo que nosotros trabajamos duro. Por ejemplo, en los últimos 3 meses del año pasado, yo recorrí 8,000 kilómetros. Wow. 8,000 kilómetros en una Caramba. oficina móvil, en una guagua junto con mi equipo, precisamente dándole seguimiento a los diferentes temas de solución, porque siempre hay temas de agua. Porque las comunidades van creciendo, los acueductos se hacen con una vida útil de 20, 30 años y van caducando. Y eso, mira, la deuda en cuanto a materia de agua potable y saneamiento, cuando se estaba firmando el pacto de agua, rondaba en unos 9,000 millones de dólares. Wow. Eso es mucho dinero. En la gestión, en los últimos 4 años, el presidente destinó más de 1,000 millones de dólares en todo el sector, lo que quiere decir que es la inversión más importante en 4 años en la historia. Por eso nosotros le hicimos un reconocimiento en el marco de la Semana Mundial del Agua, que fue el 22 de este mes, el Día Mundial del Agua, y el presidente participó junto a nosotros en el cierre de esta semana que tuvimos conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, un sinnúmero de conferencias, de charlas, y donde nosotros presentamos también la intervención en saneamiento más importante en la historia del país, que es el programa de saneamiento universal de zonas turísticas y costeras. Contempla intervenir 140 kilómetros de costa desde Boca Chica, San Pedro, La Romana, Higüey y Bávaro, Punta Cana, con el acueducto también y un sistema de reuso de agua. Sandra. Hablemos de consecuencias. Sabemos que el agua en una media isla es caro porque estamos en una isla. Mantenerla y la evolución que han dado es notoria. Pero también es cierto que aún falta un poco más y que en algunos sectores no hay agua o estamos trabajando para que haya, pero vemos empresas privadas que de pronto la malgastan. Y eso también daña lo que está Cita alrededor. el caso específico. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo vivo en el Galá. Por poco tiempo. Vivo Ella ahí se va a mudar ya. todavía, Se va a mudar. ¿verdad? Sí, pues, ella ama el galá. En una esquina siempre arreglan el asfalto. El asfalto, Todo el sí, la tiempo calle. le están Joan asfaltando. Sabino, que Siempre. nos escucha Obra siempre, pública. lo manda a arreglar. Obra Pública. pública. Le han mandado a arreglar la calle 7 Una veces. estrella. Sí, Ahora una de ese estrella. hoyo Públicas 10. arreglan Los la calle. Sabinos ¿Qué son pasa, buenos. Sandra? Pero ya? adivine, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una empresa en la esquina que tiene un derrame de agua. Y cada 5 meses tenemos que molestar a Joan para que arregle la calle porque el hoyo de Sandra sigue creciendo, ¿verdad? Pero siempre va a seguir creciendo si la empresa siempre tiene el escape. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo las empresas privadas, algunas, no todas, tienen la posibilidad de su trabajo, tal vez hacerlo a un lado o su esfuerzo haciendo este tipo de derroches. Y la segunda pregunta, y no menos importante, ¿qué opina usted de las campañas políticas antes de? A destiempo. Sí. Primero, por la segunda, como le dije a Irina, las campañas políticas deben de iniciar conforme a lo que establece la ley. Porque al final del día, lo más importante para nuestro partido y obviamente para el gobierno es mantener esa aprobación de la gente, que solo lo vamos a lograr si todo lo que tenemos responsabilidades cumplimos con nuestra tarea, seguimos dando la cara con los pies sobre la tierra y cumpliéndole a la gente en la función que nosotros ejercemos. Eso es fundamental, porque si no es así, va a pasar lo mismo, repito, Claro. que le pasó a los que antes estaban gobernando, que se olvidaron de cuál fue el objetivo de la gente por votar por ellos, y entonces la gente votó en contra. Nosotros estamos muy claros en eso. O sea, las campañas tienen que ser conforme a la ley. Y eso está claro. Número 2, el tema de las sanciones.
Y también tenemos que, cuando hablas de la empresa privada, recuerdo que Desde el amor. en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, yo quiero una frase que el presidente Luis Abinader expresó allí de Winston Churchill, que decía que hay quienes que piensan que la empresa privada es un tigre que hay que matar o una vaca que hay que ordeñar, y no piensan que la empresa privada es el caballo que tira del carro. Lo digo porque tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que impulsar el sector privado. Entonces, que no se malinterprete lo que tú dices. Bueno, una empresa que tiene un derrame de agua, sí es cierto que nosotros tenemos que tener sanciones en un marco legal que tendrá que llegar en el país, porque no puede continuar gestionándose el agua, y yo lo digo de manera responsable, 18 instituciones que tienen que ver con el agua. Eso no puede ser. Eso tiene que unificarse. Lo he conversado con el presidente. Obviamente que los cambios no son radicales, son graduales, pero mi visión a futuro es que tengamos una sola institución que tenga que ver con el agua potable, saneamiento, inclusive con riego. Un consejo, una junta, una unidad nacional del agua, que puedan tener un board, un equipo que dirija, pero que sea una sola empresa, siempre estatal, porque fíjate cómo es también mi concepto. Un país sin sector privado no funciona, y el destino es el fracaso. Tenemos que impulsar y ponerle las condiciones para que siga creciendo el sector privado para la generación de empleo, y con el empleo viene la riqueza y el bienestar. Ahora, temas como el agua son muy sensibles, y recuerdo también que cuando iniciamos mi responsabilidad en el INAPA, nosotros encontramos un proyecto que se estaba escribiendo para prácticamente eliminar la institución, y el poco apoyo financiero que tenía la institución, hoy Enrique, evidenciaba que cuando hemos escuchado de que hay empresas estatales que no administran de manera eficiente, eficaz y sobre todo transparente, hay que privatizar eso. Y así era que iba. Este gobierno, de manera responsable, ha demostrado que sí se puede administrar de manera eficiente, eficaz y transparente desde el Estado, y más un tema tan sensible como el agua. El agua siempre, fíjate que los mayores modelos capitalistas del mundo, Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, quien dirige el agua es la ciudad. O sea, eso está claro. Pero volviendo contigo, Sandra, sí tenemos que llegar a las sanciones, tanto por el uso del agua ya tratada en otro uso que no sea de consumo humano, 1. 2, cualquier tipo, porque ¿qué pasa? Que donde no hay medición, tú puedes estar segura que si ahí hubiese un medidor que le fuera contabilizando el agua, al mismo día la cierran. Porque cuando el agua, hay que crear conciencia, el agua es un recurso finito, no es un recurso infinito. Y es vida también. Y por lo tanto, necesariamente nosotros tenemos que llegar hasta ahí, llegar a tener un sistema totalmente autosuficiente, con una institución reguladora que dirija una sola todo el sector, y hacia allá tenemos que dirigirnos. Y saber usted que ella iba a hacer una queja pública a la institución y se acordó que ella la debe. Pues ella no pague el agua. Dale, Enrique. No, pero vamos a hablar con Salcedo, con Tuto y con Fellito para que manden allá. Se lo agradecería. Mi querido Wellington, 2 preguntas en una. Sucede que cuando en el primer gobierno de nuestro querido presidente Luis Abinader te llaman, Wellington, vas para INAPA. Pero se riéndose así, O sea, riendo. me imagino, Wellington, vas para INAPA. Dime la verdad, Wellington. ¿Tú dijiste, wow? ¿O tú dijiste, INAPA? Un castigo. Guau, presidente. Tan mal me porté. No lo esperaba de ti. Si hay confianza. ¿Usted bebió o maldijo? Esa es la pregunta. Yo, Luis, de verdad. ¿Cómo así? Luis, de verdad. INAPA. Yo me río. Esa es una. Y la segunda, siempre estás en el top 3, vamos a llamar top 3, de los funcionarios mejor evaluados. Como que la gente te ve como cercano, querido. ¿Te agrada eso?
¿O te causa presión? Un paréntesis. Ahí en los cuentos cercanos, cuando hablaste lo de Arroyo Gurabo, para mí es sorprendente. Yo estoy andando con Wellington en diferentes comunidades. Para mí es sorprendente dos cosas que tiene Wellington. Primero, que se sabe el nombre de todo el mundo. Se lo sabe. Y después que escucha a todo el mundo. O sea, que no es fácil. Óyeme, Que no es fácil. uno se quiere ir. No es la y gente este hablando hombre disparate y uno apurado que va lejos. hombre oyendo gente por gente le dice fulano. Entonces, Boli, mira, esa es doña fulana, hija de doña fulana. Para mí esas son dos cosas sorprendentes. La memoria. Coño, hermano. Y escucharlo todito. ¡Wow! Mira, Enrique. Cuéntame Dinapa primero. La primera. La llamada el 16. Wellington, querido, ¿cómo estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde No, tú porque- estás? Ey, parquéate. No te, siéntate. Ey, alégrate ahora. Ey, te tengo INAPA para ti. Oye, ¡Napa! Porque esas son instituciones que hay que aplicarlas primero. Sí. Wellington, yo sé que tú hiciste tu trabajo y te has bajado. Sí. Pero tú tienes que entender que es un proceso. Mira, yo te voy a ir napa ahora. No, te necesito. Nina. Exacto. Arrecian INAPA. ¿cómo fue esa llamada? Lo grande fue que ustedes recuerdan la situación Hubo un lío. atomizada con Pandemia. eso, porque Bueno, también sí. por el tema de que había que ser ingeniero, Sí. yo claro. soy abogado, politólogo. Ya, sí. Claro. Y mucha gente en los medios decía, mírelo ahí, Wellington obligó, le exigió. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué yo hice eso? ¿Qué? ¿Por qué? Y yo, la verdad fue que cuando me dijeron que era INAPA, yo ni me imaginaba que yo iba a estar en una institución que yo desde pequeño, pues yo me crié en el ensanche Quiqueya en el Millón, yendo al supermercado nacional, que está INAPA ahí. Lo menos que yo me imaginaba era que yo iba a ir. Qué La verdad irónico. fue que eso Y fue una yendo al cine de sorpresa. Isfapol, que Y está él me allí. lo... No, también, cuidado. al Ifapol. El cine Se de le Isfapol. cayó Sí. la Isfapol, Sí, sí, Ya, pero. Y yo no me imaginaba. Yo había sido presidente por una década de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados. Había estado vinculado a todos los temas de carácter social, tanto de educación, de salud. Y la verdad que me sorprendieron. Él me lo mandó a decir. No fue directamente. Y porque él utiliza Díganle a ese mecanismo. Wellington. No, Y después que porque yo él estaba sabía, tranquilo, Después, él me dijo, mira, Welton, yo tengo un plan. El agua es una prioridad en mi gestión. Eso yo lo quiero rescatar. Yo te necesito ahí, imagínate. Claro. Tú estabas desarmado cuando él te dijo eso, usted ¿verdad? tiró un chuipio y dijo, bueno, alabado sea el Señor. La verdad es que te dije, ¿cómo así? O sea, yo no me Exacto. imaginaba. INAPA. Yo no me imaginaba. Aparte que esa institución, lo que encontré un proyecto, un anteproyecto que buscaba eliminarla. Antes de nosotros llegar, la institución estaba en una situación complicada, no por lo que estaban ahí, porque si tú no tienes una voluntad política del presidente, del poder ejecutivo en cualquier área, por más buen trabajo que tú quieras deseo, hacer, sí. tú no vas a hacer un buen trabajo. Y Esa usted es la que es el verdad. Hay que ser favorito de objetivo. Presi. Entonces, Claro. sí, el presidente tenía y tiene el agua como un eje fundamental y lo que hizo fue una revolución. Aquí hay una revolución en materia de agua potable y saneamiento en todo el territorio nacional y ya es muy diferente lo que era la institución de lo que es hoy y las cosas que estamos haciendo. Ya en tema de recaudación, nosotros hemos duplicado la recaudación sin tener que mover la parte de aumentar de hecho, el costo de un metro cúbico de agua andan por 40, 50 pesos y se cobra 6 pesos. Sin tener que aumentar eso, nosotros trabajando para eficientizar el servicio y llevarle agua a todo el mundo, en principio hemos hecho una gestión eficiente, lo hemos duplicado, lo que es el tema de la recaudación y se va ahora a duplicar de nuevo con lo que estamos haciendo. Hemos estado eficientizando la gerencia, estamos reduciendo también la parte del consumo energético. Estamos haciendo un trabajo para lograr que estas instituciones sean autosuficientes, que es el norte nuestro. Y la segunda pregunta, que es la presión de ser de los top siempre mejor Que está en el evaluados. ojo, en el Que está en el ojo. ojo La siempre como verdad es que yo no sé cómo una gente que esté dirigiendo una institución de servicio de agua puede estar en los top. Porque la verdad es que no es lo mismo. Piensen nada más. Ok, busca los tops. ¿Qué hacen los demás? Y busca qué hace Wellington. Yo tengo que estar
un fuego permanente porque se robaron unos transformadores, se quemaron unos motores, que unas bombas, que la obra de toma falló, que el río ya estamos en estiaje, que no hay agua. O sea, ¿cuál es la diferencia, Enrique? Dar la cara, decir las cosas como son, ir a cada territorio y decirle a la gente, primero que estén conscientes que nosotros queremos hacer las cosas, porque a veces dicen, mira, no se ha terminado esta obra o hay un retraso, porque hay retrasos que se dan en la parte administrativa, que hace falta que el pago no salió porque hubo un tema que no llevaron, que el RPE, que hay un tema que no se ha completado, se atrasa y la gente empieza a quejarse. Y yo, por ejemplo, yo estuve en la provincia de España la semana pasada, un programa importantísimo con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial las cosas tienen todo un protocolo y mucho por el más librito, complejo. y por el librito. Y hemos durado mucho tiempo, pero yo fui allá y duré la mañana entera. Me fui a las 5:30 de la mañana de mi casa, estaba a las 7:15 allá en el Club Recreativo de Moca, con todos los comunitarios, con todos los actores hablando, y hasta que no habló el último, yo estaba ahí. Ahora, yo le pedí excusas porque la verdad es que el que más quiere que eso se haga es el presidente Luis Abinader y Wellington Arnold. Además que yo soy mocano también. Claro, el viejo mío es mocano. Yo que he podido Era ir mocano. a diferentes comunidades contigo y yo soy de las personas que cree en tu proyecto, que cuando tú decidas o cuando llegue la fecha, que ahí es la pregunta, ¿cuándo es la fecha del proceso interno? Que ya nosotros lo que estamos, ¿verdad?, identificados con tu causa, con tu proyecto. Yo he visto también una gran cantidad de alcaldes, de diputados, de regidores a nivel nacional que también están identificados con la causa de Wellington Arnold. ¿Cuándo es el proceso? ¿Cómo será el proceso interno para elegir al próximo candidato del Partido Revolucionario Moderno? Primero, en el año... Estoy convenciendo a Nagüero y a los otros de aquí. Tú sabes que a mí no hay que hacerme fuerza. No, Boli, Nagüero no hay que hacerle Boli, fuerza. gracias. Muchas gracias, hermano. De verdad que tú, para mí es un honor poder contar con tu amistad. Más que todo. Muchísimas Usted ha salido dichoso con él. Sí, porque Los demás no decimos lo mismo. no, estamos complicados. Pero la vida es así. Primero viene el proceso interno del partido en el año 2026, donde nosotros vamos a elegir al presidente Luis Abinader como nuestro presidente del partido en el 2026. Eso es número uno. Luego, en octubre del 2027 es la elección interna para los candidatos a puestos electivos, que se va a celebrar con el padrón interno de nuestra organización. Dígase, los ciudadanos que se han inscrito en el partido. Por ejemplo, en el año 2024, los que votaron por el presidente Abinader, 1 millón y tanto es un padrón, y se abrirá para la inscripción de las personas nuevas que quieran participar en un intervalo de tiempo que se va a determinar de la comisión organizadora, y en octubre del 27 entonces es el proceso de elección del candidato. O sea, falta mucho tiempo, por eso he dicho que ahora lo más importante es continuar. Seguir trabajando. Fíjate, la República Dominicana está en una etapa estelar en materia de económica. Nosotros acabamos de recibir en el año 2024 $4.500 millones de inversión extranjera, un promedio del doble de lo que recibimos del año 2005 al 2011. Recibimos $2.050 millones de inversión extranjera. Del 2012 al 2019, 2.550, y el promedio de estos 4 años fue de $4.000 millones. El déficit solamente fue de 3.3 en el año pasado de cuenta corriente, y la inversión extranjera, eso equivale a 4.100 algo millones de dólares, y la inversión extranjera fue de 4.500 millones de dólares. Tuvimos exportaciones por casi 13.000 millones de dólares, de manera que nuestro país marcha en buen camino, un crecimiento económico de un 5%. Bueno, hoy vi que la misma empresa privada reconoce la estabilidad de la economía. Vía Magín, que estuvo hablando también de cómo marcha la República Dominicana. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Con un gobierno atento,
seguir trabajando para que cada centavo del pueblo se invierta de manera correcta y así mejorar la calidad de vida de la gente. Y la responsabilidad nuestra es mantener ese ritmo, seguir contribuyendo para que el país siga avanzando y cuando llegue el momento de eso, contemos con la validación del pueblo y en el PRB no habrá ningún tipo de inconveniente porque iremos a un proceso democrático donde las bases del partido y la dirigencia van a elegir a su candidato y ahí no vamos a tener problemas. Finalmente, Los que están por radio, él no está leyendo nada. No, él en la cabeza, él no está- No, Él hizo la tarea. y por ahí Tarea. venía mi pregunta porque estoy anonadada y es que usted acaba de mencionar la inversión que ha tenido el país y también cuánto ha exportado. Y yo ignorantemente, cada vez que veo la noticia, veo las personas quejándose que si los préstamos, que si esto, que si lo otro. Entonces ahora me hace como que no entiendo y quisiera saber cuál es la relación que tienen los préstamos con las inversiones que se están haciendo y con la exportación. Nosotros somos muy pesimistas. Fíjate que la República Dominicana es la 7ª economía de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Cuando tú escuchas que la inversión extranjera ronda los 4.500 millones de dólares, tú dices, tú te vas a tu economía. Ok, Irina, yo tengo un ahorro de tanto, yo voy a invertir mi dinero en X negocio. Antes de tú invertir tu dinero, tú te ocupas de que ese dinero esté seguro. Tú no vas a invertir tu dinero. Siempre hay un riesgo. Pero imagínate y sobre tú aquí en tu país que tú conoces al boli, que el Nagüero te dijeron, mira, vamos a invertir esto aquí para ver cómo nos va. Pero imagínate una inversión de un extranjero que no está en su país, lo primero que busca es seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad institucional, porque los proyectos de inversión son a largo plazo. Claro. Entonces ya tú miras cómo la gente está viendo a la República Dominicana y eso no es un discurso, eso es una realidad porque los números están ahí. Entonces nuestro país marcha muy bien, de manera que nosotros tenemos que cuidar eso, tenemos que proteger a la República Dominicana y todos contribuir con un granito de arena que sigamos avanzando, porque independientemente yo sueño con eso. Y es algo que lo creo. Hay estándares o deberemos llegar a un protocolo a futuro que independientemente de quién pueda estar dirigiendo el país, hay cosas que no se pueden tocar. Porque la garantía del desarrollo del país es que continuemos con ese crecimiento que es lo que va mañana a crear las bases para que las futuras generaciones también puedan transitar en un país con oportunidades y que puedan poder crecer con sus familias y no como en años anteriores que muchos querían que sus hijos se fueran del país. Yo pienso que mucha gente ya quiere que sus hijos echen el pleito en la República Dominicana. Ustedes me corrigen. Sí. Hay muchos que han vuelto también. El sueño americano ahora es volver. Sí. Eso es una realidad. Y eso hay que decirlo. Aparece gente que dice, eso es mentira lo que están diciendo. No es verdad que eso ocurre en la República Dominicana y nosotros tenemos que decir que sí, que es cierto, que el país marcha por buen camino y que vienen muchas cosas más. Por ejemplo, cuando tú hablas de las tierras raras, que no se ha monetizado todavía, pero se habla de 25, 30, hasta 40 mil millones de dólares. Y tú tienes situaciones, por ejemplo, porque hay que crear ese relato cuando se vaya a explotar de manera responsable, porque yo soy un protector de los recursos naturales. A mí no hay quien me hable que un bosque biodiverso, donde el bosque biodiverso es cuando crecen árboles que sus raíces se interlazan en el subsuelo y que cuando llueve esas raíces retienen las aguas que después fortalecen o alimentan nuestras cuencas. Si tú las cortas, se produce la desertificación y se mueren esas raíces y es como si tú estuvieras permeabilizando un techo, el agua no se infiltra, sino que se riega y vienen las inundaciones. Eso es imposible tú no cuidar tus recursos naturales. Ahora bien, donde sí se puede hacer una explotación responsable, hay que hacerla. Claro. Pero hay que decirle a la gente de San Juan, mira,
Antes de la explotación del oro en San Juan, había que decirle, vamos a hacer la carretera del 15 de Azo hacia San Juan de 4 carriles. Cuando tú vengas con tu familia o hay un día festivo, que eso es un desastre que hay allí, tú vas a tener un tránsito seguro. Ahora las tierras raras, hay que decirle, bueno, vamos a hacer la carretera de 4 carriles desde Baní hasta Barahona, de 4 carriles. Porque allí ustedes saben que son 2 carriles, es muy peligroso. Vamos a hacer el viaducto en el derrumbado de Paraíso para llegar a Pedernales también por carro. Vamos a hacerlo incrustado en el mar. Son cosas que cuestan dinero, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, el saneamiento del río Sama. Eso hay que hacerlo, de la zona parte este y la oeste, con 2 tuberías enormes que tienen que ponerse allí, plantas de tratamiento y un emisor submarino también, y nosotros sanear el río Sama. Imagínense el sueño que es eso. O por ejemplo, la red ferroviaria de la República Dominicana. Nosotros contar con un sistema de tren de Santo Domingo a Montecristi, de Santo Domingo a Punta Cana, Santo Domingo a Barahona, que podamos tener una estación de teleférico en La Vega. Tener un teleférico, imagínense un teleférico de La Vega a Jarabacoa, Jarabacoa a Manabao, Manabao Pico Duarte. Ay, ustedes se imaginan que ustedes vayan, que ustedes vayan al Pico Duarte. Esa es la única manera. Iremos. Esa es Una la única avioneta. manera de nosotros ir. Piensen que al Pico Duarte van 3,000 y 4,000 personas en un fin de semana. A pie. Imagínense, cierren los ojos, imagínense que usted puede ir en un día y subir y bajar al Pico Duarte. Una La gente, cabrita y bueno, una ¿y cómo cabra. hace? Yo estoy diciendo, porque aquí todo, que la factibilidad, no, un tema medioambiental, pero eso, te estoy hablando de 30,000 a 40,000 millones de dólares cuando se monetice las tierras raras. Ok. Y aquí se hablaba de una red ferroviaria que andaba hace 10 años en 5 o 10 mil millones de dólares. O sea, yo estoy hablando de cosas, ahora hay que tener voluntad, decisión, voluntad política Y que no se decisión. los roben. Porque cuando Joaquín Balaguer iba a hacer el 27 de febrero, la gente decía que Papá estaba salió a loco. protestar. O, Papá me cuenta. cuando se iba a hacer la Luperón. Claro. ¿Qué se decía? O la Yapú 2000 en Santiago. Que Balaguer estaba loco. Las grandes transformaciones siempre encuentran resistencia, pero este país tiene que ir hacia adelante y nosotros lo que tenemos es que desarrollarlo. A esta generación le toca eso. Hay que decir que los que han venido detrás han hecho su trabajo también. Todos han contribuido con que hoy tengamos esta República Dominicana. Hay muchos que se han equivocado, que se han desviado, como hemos dicho, de cuál fue el interés de la gente en el momento que lo eligió, y el pueblo lo ha castigado. Ahora nos corresponde a nosotros. Primero se sueña, es cierto, y luego se logran las cosas en todo en la vida. Ahora estamos preparados. Esta generación está preparada para asumir los retos que se presentan de cara al presente y al futuro, y solamente es cuestión de tiempo para que nuestro país siga avanzando. Creemos las condiciones para que las futuras generaciones puedan tener una educación de mayor calidad, puedan tener también condiciones y servicios de salud ya universales, con un primer nivel de atención ya en un 100%, que estamos en un 50% más o menos, pero para eso se requieren más o menos 30,000 millones de pesos, que no es tanto dinero tampoco, pero ahora se está eficientizando el gasto, se está determinando y priorizando la inversión en el país, y hay que reconocer que el presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo espectacular y ha sido bastante sabio en la ejecución del presupuesto para hoy, con las decisiones que se han tomado, poder exhibir una República Dominicana que es la estrella de toda la región, y eso lo ha reconocido no solo los dominicanos, sino en el extranjero. Walt Bueno, pues Disney muchas dice- gracias. ¿Qué Walt te iba a- Disney también. Gracias. ¿Qué te iba a decir, Ina? Que Walt Walt Disney dice, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Usted Bueno, tiene familia en Hostos? Igualito a vos. Muchas gracias, Wellington. Y a seguir trabajando, que octubre del 27 está ahí mismo. Eso Mentira, ¿no? Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.